Tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla es García Vera Harlus. Y bueno, nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Vargas Rodríguez Yasmín, Castrejón Saldaña Jocelyn, Aranda Vázquez Mercy, Espinosa Cuevas Ruth, Goicoechea Becerra Kevin, Novoa Chávez Ruth, Mühlenberg Guevara Juan. Bueno, en esta oportunidad vamos a explicar acerca de la norma A020. Antes de revisar el contenido a detalle, veamos una pequeña introducción. La norma técnica A020 Vivienda del Reglamento Nacional de Edificaciones tiene la finalidad de cubrir las necesidades básicas de habitabilidad, funcionalidad y seguridad, y que es de aplicación obligatoria a nivel nacional para todas aquellas edificaciones residenciales. Contenido actualizado acorde con la demanda actual. Se establece la clasificación de edificaciones residenciales. Se precisan aspectos relacionados con el área techada mínima de la vivienda, densidad habitacional, altura de los ambientes, pasajes de circulación, escaleras, entre otros. Se establecen dimensiones mínimas para los pozos de luz, así como las distancias mínimas entre edificaciones en conjuntos residenciales. Se incorporan requisitos de seguridad según el tipo de vivienda y la altura de la edificación. Capítulo 1. Artículo 1. Objetivo y finalidad. El objetivo principal de este artículo es regular las condiciones mínimas de diseño que deben cumplir las edificaciones. En este caso son las edificaciones residenciales. Debe cubrir las necesidades básicas como es la de habitabilidad, funcionalidad y seguridad. Artículo 2. Ámbito y aplicación. En esta norma es obligatoria a nivel nacional para todas aquellas edificaciones residenciales. Artículo 3. Definición de edificación residencial. Tenemos dos puntos, el cual la edificación está destinada a albergar personas o grupos familiares, y también el segundo punto, que viene a ser que las edificaciones pueden contar con espacios adicionales como almacenamientos de objetos domésticos, estacionamiento de vehículos, y estos espacios pueden incluir áreas techadas y no techadas. Artículo 4 viene a ser las tipologías. Las edificaciones residenciales pueden desarrollarse según la siguiente clasificación. La edificación para grupos familiares tenemos la vivienda unifamiliar, la bifamiliar, quinta, vivienda taller, vivienda multifamiliar, conjunto habitacional residencial, y en edificaciones para grupos de individuos, vivienda de uso colectivo. Capítulo 2. Condiciones generales de habitabilidad y funcionalidad. Artículo 5. Ubicación. Las edificaciones se edifican en áreas con zonificación residencial o zonificación compatible. Las viviendas unifamiliares pueden edificarse en zonas rurales, de acuerdo a su clima y entorno. Artículo 6. Zonas bioclimáticas. El diseño de las edificaciones debe ser capaz de responder a las características teniendo en cuenta su temperatura y precipitaciones. Artículo 7. Densidad habitacional. El número de habitantes está en función al número de dormitorios. Artículo 8. Área techada mínima. Las áreas techadas mínimas de una vivienda son las siguientes. Área techada mínima de una vivienda de uso colectivo es de 16 metros cuadrados. La vivienda para grupos familiares sin capacidad de ampliación es de 40 metros cuadrados. La vivienda unifamiliar con posibilidad de expansión es de 25 metros cuadrados. Artículo 9. Altura mínima de los ambientes. Dentro de una vivienda, la altura mínima entre el piso terminado y el cielo raso no debe ser menor a los 2,5 metros. En casos de una vivienda con cubiertas inclinadas, puede reducirse hasta un mínimo de 1,80 m, siempre que la altura en promedio corresponda al mínimo normativo. En ambientes de servicios higiénicos, la altura mínima puede ser hasta de 2,10 metros. Artículo 10. Dimensiones de los espacios. Las dimensiones de los espacios que conforman la vivienda deben ser suficientes para albergar el mobiliario requerido, permitir la circulación de las personas, el desarrollo de sus actividades, así como la evacuación en los casos de emergencia. La organización de los espacios debe permitir la privacidad en el uso de los servicios higiénicos. El número y características del mobiliario que se propone dentro del diseño debe tener dimensiones acordes al cuerpo humano. Artículo 11. Iluminación y ventilación. Los ambientes que conforman toda la edificación residencial deben estar dotados de iluminación y ventilación natural. En los espacios donde se desempeñen varias funciones
se pueden resolver la iluminación y ventilación a través de cualquiera de ellas. Los ambientes que por razones de seguridad no puedan tener los vanos al exterior o donde se realicen actividades en los casos que ingresen personas de manera muy eventual, pueden tener una solución de iluminación artificial y ventilación mecánica. La iluminación y ventilación natural de los ambientes se deben captar a través de la vía pública, retiros laterales, retiros posteriores, mediante un pozo dentro del predio o también entre las separaciones de edificaciones. Capítulo 3. Características de los componentes. Artículo 12. Vanos de acceso y ventanas. Los vanos deben de tener un cierre adecuado a las condiciones del clima. Como ancho mínimo de tales vanos deben de tener las siguientes medidas. Acceso principal a una unidad vivienda 0.90 metros, acceso a ambientes de descanso 0.80 metros, acceso a ambientes de aseo y servicios 0.70 metros y acceso principal a una vivienda multifamiliar de uso colectivo o conjunto residencial 1,20 metros. La altura mínima es de 2,10 metros. Artículo 13. Pasajes de circulación. Como ancho mínimo de los pasajes deben de tener en interiores de la vivienda 0.90 metros, de acceso hasta 2 viviendas 1 metro, de acceso hasta 4 viviendas 1,20 metros y áreas comunes de acceso a las viviendas 1,20 metros. Artículo 14. Materiales y acabados. Los materiales constitutivos de los cerramientos exteriores deben de ser estables, ser resistentes al fuego, tener una protección acústica y evitar el agua tanto de lluvia o del riego de jardines. Los acabados de pisos exteriores deben de ser antideslizantes. Los pisos de las cocinas deben de ser resistentes a las grasas y aceites. Los materiales de los servicios sanitarios o zonas húmedas deben de ser antideslizantes, impermeables en paredes y de superficie lavable. Artículo 15. Escaleras. Existen las escaleras al interior de las viviendas, las escaleras integradas y las escaleras protegidas. Artículo 16. Ascensores. Son un medio de circulación vertical obligatorios en edificios, donde el acceso al quinto piso se encuentra a una altura de 12 metros sobre el nivel del ingreso. Artículo 17. Tenemos dotes en esquina que se generan en el encuentro de dos vías vehiculares. El área libre establecida puede reducirse según a la normatividad municipal. En este caso serían 3 metros. Artículo 18. Tenemos azoteas, parapetos y barandas, donde las azoteas deben tener un sistema que permite el manejo de aguas pluviales en las zonas lluviosas para que así no afecten a la edificación o a los colindantes. El área techada de las azoteas debe ser un 50% considerando un retranque mínimo de 2.50. Las azoteas deben contar con parapetos o barandas para proteger, lo cual debe tener 1.10 metros de altura como mínimo. Las barandas también deben tener una resistencia mínima de 100 kg. Artículo 19. Muros y tabiques. Los tabiques que alojan las tuberías de agua y desagüe deben tener un ancho mínimo de 1 centímetro entre tubo y la cara exterior del tabique. La altura mínima de los tabiques en zonas no cubiertas debe ser de 2.10 metros. Artículo 20. En techos y cubiertas ligeras, la instalación de estos deben tener en cuenta las lluvias y presentar una pendiente conforme a lo establecido en la norma técnica de drenaje pluvial de la ERN. Capítulo 4. Artículo 21. Estacionamientos. El estacionamiento debe ser considerado de manera conjunta en la edificación de las viviendas o separada de ellas. Además, pueden ser o no techados. El artículo 21 especifica que por cada 3 viviendas debe existir un estacionamiento. Cada 5 unidades de viviendas de uso colectivo debe tener un estacionamiento. Para bicicletas, por cada 3 viviendas, un estacionamiento. Artículo 22. Servicios públicos. Las viviendas deben contar con redes de instalaciones de agua, redes de desagüe y redes internas que provean de energía eléctrica a todos los espacios que conforman la vivienda, con una tensión de 220 voltios. Además también con servicios de gas y telecomunicaciones. Artículo 23. Servicios sanitarios.
Una vivienda de hasta 25 metros cuadrados debe contar con un inodoro, una ducha y un lavadero. Una vivienda de más de 25 metros cuadrados debe contar con un inodoro, un lavatorio, una ducha y un lavadero. Los ambientes de aseo o donde se encuentre un aparato sanitario deben contar con una válvula de control y un sumidero con trampa. Además, los montajes de desagüe deben estar alojadas en los ductos exclusivos. Por otro lado, también pueden existir redes de agua y desagüe suspendidas bajo la losa. Artículo 24. Ductos. Los ductos sirven para la ventilación de ambientes de servicio, ya pueden ser sanitarios, digamos donde está tu cocina, donde está todo lugar donde se pueda generar olores, ¿no? Además de esto, no deben abrir hacia el interior de la vivienda o de cualquier lugar, no deben proyectarse al exterior. Artículo 25, que son los medidores de servicio, lo cual es necesario que todo tipo de vivienda cuente con medidores, ¿no? Ya sea de servicio de agua y servicio de luz. Además, estos medidores pueden ser instalados en áreas comunes de las edificaciones, ya sean multifamiliares, residenciales o viviendas colectivas, ¿no? Artículo 26. Residuos sólidos. Toda vivienda debe contar con ambientes exclusivamente para el almacenamiento de dichos residuos sólidos, ¿no? O sea, la basura. Además, la norma A20 del artículo 26 nos dice que la generación diaria de residuos sólidos es de 0.004 metros cúbicos. Es obvio que esta parte del almacenamiento también debe contar con una ventilación directamente y exclusiva hacia el exterior. Condiciones complementarias. Capítulo 5. Artículo 27. Requisitos de seguridad. El cuadro presentado a continuación contiene los elementos de protección contra incendios con los que deben contar las edificaciones de uso residencial, especificando así: tipología de vivienda, altura, señalética, detectores de humo, central de alarma contra incendios, extintores, red de agua contra incendios, rociadores y escalera protegida. Artículo 28. Sistemas constructivos. Las viviendas nos dice que las viviendas pueden edificarse con sistemas constructivos tradicionales o no convencionales, pero deben ser aprobadas por el Ministerio de Vivienda. Artículo 29. Sostenibilidad de la vivienda. En este artículo nos dice que las edificaciones residenciales se deben ejecutar siempre y cuando respetando el medio ambiente y debiendo primordializar el empleo de todo lo que son las cosas renovables, principalmente las energías. El artículo 30, la densificación urbana. En estas zonas se emplea el plan de desarrollo urbano con zonificación residencial que se haya establecido. Gráfico número 1. Casos de pozos de luz por lados. En el primer y segundo ejemplo podemos observar que el pozo de luz número 1 es de un lado, debido a que está compuesto por un paramento exterior al límite de propiedad. Por otro lado, en ambos ejemplos, el pozo de luz número 2 tiene 3 lados, ya que está limitado por 3 paramentos exteriores. Teniendo el concepto más claro, podemos deducir que en este último ejemplo el pozo número 1 tiene 2 lados y el pozo número 2 tiene 4 lados.